En primer lugar, el gremio petrolero quiere expresar el reconocimiento, el agradecimiento al congresista Manuel Gabler y a los demás miembros del Foro Soberanía Energética que permiten que los trabajadores podamos difundir nuestra posición en cuanto a una empresa estratégica como es Petroperú. Hemos asistido a un debate, entre comillas, sobre una alternativa, sobre una posibilidad de compra de activos de Repsol, pero donde los trabajadores nunca tuvimos la oportunidad de expresarnos públicamente, a pesar de que buscábamos, solicitábamos las intervenciones a través de los medios de comunicación. A excepción de los diarios La República y el diario La Primera, fueron los únicos que nos dieron cobertura. Y aquí se entendió mal porque se hablaba de una estatización, cuando en realidad era una compra de activos, pero que tenía que tener un respaldo político del gobierno, que nunca lo tuvo, por lo cual el directorio tuvo que tomar una decisión en no comprar esos activos porque sencillamente Petroperú no estaba en capacidad económica. A ustedes también, a los ilustres asistentes, expresarles el agradecimiento por estar en este evento y, como les repito, que nos permite poner en público la posición de los trabajadores de Petroperú. Esto es lo que nos dejó de herencia el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado. Que después se diga de que no fue un gobierno democrático, que no fue, eso no interesa. Lo que interesa es que la historia marca que eso fue lo que dejó al país. Una empresa integrada verticalmente. En primer lugar, Petroperú contaba con 6 equipos de exploración, equipos de perforaciones exploratorias. Contaba con todo un sistema de producción, con un transporte de ductos a través del oleoducto norperuano, un activo de alta ingeniería reconocido a nivel internacional. Refinación, con 5 refinerías y adicionalmente con petroquímica. Desde los años 85, Petroperú operaba una planta de fertilizantes, una planta de hierro de humo, una planta de solventes. En ese sentido, para Petroperú no es novedad la operación de la petroquímica. Contábamos con transporte marítimo propio a través de los buques de Transoceánica, filial de Petroperú. Contábamos con los terminales que permitirían el almacenamiento a nivel nacional y que hoy día están concesionados. Y teníamos un promedio de 75 grifos a nivel nacional, y eso significaba que se podía poner un equilibrio en el precio de los combustibles, a lo que tanto miedo tienen los griferos, los distribuidores mayoristas de petróleo, de combustibles, a que Petroperú tenga grifos, porque Petroperú, al contar con grifos, puede equilibrar el precio de los combustibles y no permitir ese abusivo tratamiento que se está dando, donde inclusive los márgenes de comercialización son mayores que los márgenes de refinación. Mientras Petroperú tiene que comprar el petróleo, tiene que en algunos casos importarlo, procesarlo, transportarlo a nivel país, gana mucho menos de lo que gana un comercializador, un grifero, que solamente gasta en llevarlo, en el caso de Lima, de la refinería Pampía o de la refinería Conchal hacia su grifo, pero por ese trabajo tiene un mayor margen de ganancia y eso no es posible. La siguiente lámina, por favor. Miren, esto fue Petroperú antes de la privatización. El lote Z2B, que era operado en esa época por Petromar, tenía una producción cercana a los 20.000 barriles diarios. Sucesivamente el lote 10, por medio de 17.000 barriles diarios, otros 9.8, y eso obligaba a que importáramos 47.000 barriles diarios en la época del 95. En la selva, el lote 8 tenía una producción de 26.000 barriles diarios, el lote 1AB un promedio de 52.000, y se exportaba cerca de 30.000 barriles diarios, porque ese petróleo es de una característica que muchas veces las refinerías del país no lo pueden procesar. Teníamos
Refinería Talara con un promedio de producción de 58.000 barriles, Refinería Pucallpa menos de 1.000 barriles diarios, Conchán cerca de 4.000, La Pampilla en un promedio de 78.000 barriles diarios, a pesar que su capacidad instalada es de 102.000 barriles diarios, Refinería El Milagro menos de 1.000 barriles diarios y la de Iquitos con un promedio de 8.000. Y con esto el país no tenía ningún sobresalto en los combustibles. Y luego todos los terminales pertenecían a Petroperú. Con esto, como le repito, teníamos el abastecimiento garantizado a nivel país. La siguiente, por favor. Esto ya viene a ser un comparativo con lo que teníamos en el 2012. Por ejemplo, el lote de Z2B que hoy día lo opera Sabia produce casi 10.000 barriles diarios. O sea, su caída, la caída de la producción es tan evidente que inclusive eso incrementa el déficit de la balanza comercial. También en el lote 10 de Petrobras, a pesar que lo recibió con un promedio de 18.000, hoy día está produciendo 12.000. Esto, por si acaso, son las cifras que está dando el Ministerio de Energía y Minas, cifras oficiales. En el caso de la selva, que hoy día esos lotes los opera Pluspetrol, tenemos que el lote 8 tiene una producción casi de 14.000 y el 1A, disculpe, casi 14.000 y el lote 8 casi 10.000 barriles diarios. Eso está significando que la producción ha tenido una caída enorme. Sin embargo, vemos que en la exportación en el año 2012 se ha exportado productos derivados de alrededor de 5.387 millones de dólares, pero eso por efecto de camisea. Como se le está dando la prioridad a la exportación, hoy día quien tiene los grandes ingresos son las empresas operadoras de camisea. Y la importación de derivados en un promedio de 5.846 millones de dólares. Eso hace que la balanza comercial del país en el año 2012 sea negativa en un promedio de 500 millones de dólares. Ya vemos abajo, la refinería de Talara ha subido su producción a 62.000, a pesar que está operativamente en condiciones de producir 65.000 barriles diarios. La refinería del Milagro ha subido, y así sucesivamente en las demás compañías, en las demás refinerías de Petroperú. Y en los terminales, hoy día son operados por el consorcio, en el caso del terminal de Callao, Compa, y en el caso de los demás terminales del interior del país, por el consorcio Gran y Montero. Eso es lo que hoy día tenemos, y con eso nosotros tenemos, en primer lugar, que realizar una fuerte importación de petróleo en un promedio de 91.000 barriles diarios, solamente el petróleo, porque adicionalmente importamos combustibles también. Y en el caso de la exportación ha bajado porque va en línea a que la producción de los lotes de la selva, que mayormente son los que exportan el petróleo, también ha bajado su producción. La siguiente, por favor. Miren, este cuadro que al sector privado le da miedo que se le enseñe públicamente al país. Miren, la producción, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al primer año, esa producción era entre los gobiernos, ya de salida de los gobiernos militares, estábamos en 177.000 barriles diarios, exportábamos petróleo en esa época, pero luego viene la caída, y una caída muy fuerte en el quinquenio 85-90, en el gobierno del partido aprista, cuando prácticamente descapitalizó a Petroperú, porque nos obligaba a vender un galón de gasolina a un precio mucho menor que una botella de gaseosa. Pero ahí el país, a pesar de esa caída económica, nunca sufrió desabastecimiento de combustibles. Y lo que era bueno, de lo malo, lo bueno, que esa caída por lo menos se quedaba en el país a través de los precios de los combustibles y beneficiaba a todos los peruanos. Luego, cuando Petroperú cede la responsabilidad absoluta al sector privado, lo cede con una producción de 126.000 barriles diarios. Pero luego vemos que tenemos una caída. Ahí estamos marcando que el mes de mayo del 2012 está en 67.000, pero de acuerdo al reporte del Ministerio de Energía y Minas, el día de hoy estamos en una producción diaria de 63.000 barriles diarios. Imagínense lo que ha bajado, casi un 50%, y eso también incluye
en que la balanza comercial del sector sea totalmente negativa. Hay una línea en azul que es los efectos de camisea por la producción de líquido de hidrocarburos líquidos, pero eso ya es por camisea. Pero en la caída de rojo que demostramos la producción de petróleo, eso significa, amigos, que el hecho de haber transferido la responsabilidad de producción de petróleo al sector privado ha sido un fracaso para el país. Ha sido un tremendo fracaso, y al margen de eso, podríamos decir, la caída de la producción es porque los precios han estado bajos, y no, ha sido al contrario. Cuando Petroperú tenía el manejo de la producción de petróleo, el petróleo estaba en un promedio de hasta $20 el barril. Los márgenes de ganancia eran menores. Hoy día estamos por encima de los $100 en promedio. O sea, imagínense que a pesar de que han tenido oportunidad de haber invertido más, los privados no lo han hecho, y lo que ha pasado es que sencillamente se han embolsicado todos esos márgenes de ganancia, perjudicando al país. La siguiente, por favor. Actualmente, ¿cómo estamos? Aquí aparece el lote 64. Aparece como una pequeña isla en la Amazonía peruana, porque estamos todavía en una etapa incipiente. Hoy día Petroperú, por efecto de la ley 28840, puede participar en todas las actividades de la industria petrolera. Y no vayan a pensar que esto ha sido una dádiva del Ministerio de Energía y Minas o del Poder Ejecutivo de otorgarle un lote a Petroperú. No. Lo que pasa es que el lote 64 era operado por Talisman en asociación con la compañía GES, y ellos decidieron retirarse del país. Y estas compañías le dieron la prioridad a Petroperú para que pueda asumir ese lote. Y de tal manera que Petroperú tuvo que hacer todo un procedimiento, y el día de hoy podemos decir con mucho orgullo al país que ya ese lote 64 pertenece a Petroperú, y estamos entrando en la decisión de escoger la modalidad de operación del lote. Este es un acto que a nosotros nos llena de orgullo, y lo decimos. El trabajo del lote 64 es un trabajo bastante arriesgado, es un trabajo que va a demandar mucho esfuerzo, porque en primer lugar hay que iniciar recién la etapa de producción, hay que tender un oleoducto del campo del lote 64 hacia el oleoducto norperuano, y hay que tener una constante relación positiva con las comunidades nativas para poder desarrollar este lote 64. Luego tenemos el oleoducto norperuano, sigue funcionando, tenemos 4 refinerías y el transporte marítimo contratado. Eso es lo que actualmente trabaja Petroperú. No producimos actualmente ni un barril de petróleo, porque toda la responsabilidad de producción en estos momentos está en el sector privado, pero vamos en camino hacia ello a través del lote 64. La siguiente, por favor. ¿Qué compromisos tenemos como empresa? El proyecto de modernización de refinería Talara. El congresista Merino ha hecho parte de la exposición, y ahí lo que podemos decir es de que hay un compromiso que tiene Petroperú de producir combustibles amigablemente con el medio ambiente y que tengan 50 partes por millón de azufre. Para eso se está desarrollando el proyecto de modernización de la refinería Talara, que nosotros conceptualizamos que debe ser un proyecto integral que abarque la desulfurización, la ampliación de la capacidad refinera y la conversión que nos permita tratar crudos pesados, que nos darían una mayor rentabilidad. Nosotros descartamos de que el proyecto de modernización se realice por etapas, y esto va a tener impactos positivos. En primer lugar, un impacto en la salud. Según Macrocónsul, el Estado va a ahorrar $120 millones, porque ya no va a haber tratamiento de enfermedades respiratorias. El Estado se va a beneficiar porque de 65.000 barriles que producimos actualmente a 95.000 barriles va a haber un ingreso mayor de tributos en un orden aproximado de $300 millones. O sea, por eso que nosotros decimos, el Estado, el gobierno tiene que tomar una decisión política en apoyar el proyecto de modernización de la refinería Talara. Luego tenemos lo del lote 64, lo que he explicado. Ya estamos habilitados legalmente para entrar
a operar el lote. La siguiente, por favor. Existe aquí un tema de factibilidad de operar los lotes petroleros de la zona noroeste. Como bien lo mencionó el congresista Merino, existe un proyecto de ley con dos dictámenes. Un dictamen propuesto por el congresista Falconi, representante del departamento de Arequipa, y un dictamen presentado por Manuel Dammer en compañía con varios congresistas progresistas. La diferencia es que uno es de mayoría y él plantea este dictamen prorrogar los contratos por 10 años más, sabiendo que esas son las últimas reservas que se encuentran en esos lotes y sabiendo que ahí no se necesita inversión exploratoria. Ahí las reservas se han calculado en aproximadamente 7.500 millones de dólares y ahí el margen de ganancia es del 50%, y a pesar de que los congresistas que han presentado esa propuesta saben que es prácticamente un regalo de aproximadamente 2.700 millones de dólares. ¿Bajo qué argumentos? No sabemos. ¿Bajo qué condiciones? Tampoco lo sabemos. Pero no vamos a pensar de que es por desconocimiento. Eso sí lo podemos afirmar públicamente. Sin embargo, el dictamen en minoría sí representa los intereses del país, porque plantea de que esos lotes reviertan a Petroperú. ¿Y por qué deben revertir a Petroperú? Porque en primer lugar esos lotes fueron de Petroperú. Petroperú puso plata para encontrar las reservas, puso plata para construir la infraestructura, puso plata para todo esos lotes, pero por efecto del proceso de privatización que se llevó en el gobierno de Fujimori, se creó Perú Petro y Perú Petro empieza a administrar los contratos petroleros. Y hoy día Perú Petro tiene una incidencia a pesar de que no ha invertido ni $1 en esos lotes petroleros. Y es por eso que uno de los prestan a Petroperú, porque Petroperú es el dueño real de esos lotes. Y a pesar de que en el Congreso se está debatiendo este proyecto de ley, Perú Petro el día 15 de junio ha emitido un decreto supremo al Ministerio de Energía y Minas donde prorroga por 2 años el contrato del lote 9 que se lo direcciona a Unipetro. Nosotros no estamos en contra de la formación profesional de nuestros ingenieros, pero habría que preguntar si durante los 20 años que Unipetro tuvo ese lote, ¿hizo acaso alguna investigación científica para favorecer al país en la industria petrolera? No la hizo. Y más bien ese lote se convirtió en una fuente de financiamiento para la universidad, que no es malo, pero en este caso también podría haberse hecho vía convenio al devolverle ese lote a Petroperú y Petroperú establezca un convenio de formación profesional con la UNI de tal manera que se podía capacitar a los técnicos. Pero sin embargo, esa es la demostración cómo actúa de una manera no tan ceñida al concepto que tiene el gobierno de fortalecer Petroperú, como decisiones políticas del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía y Finanzas doblan esa línea, esa recta, porque ellos son los que han suscrito este decreto supremo ampliándolo por 2 años. Y técnicamente no lo podemos entender, porque ¿qué empresa va a hacer inversiones como se hacen en la industria petrolera para recuperarla en un periodo de 2 años? No hay ahí ninguna justificación, sino que también Perú Petro está buscando disimular su irresponsabilidad, porque esos contratos están culminando y sencillamente no hay un futuro definido todavía para esos lotes. Y ante eso lo único que le queda es hacer una prórroga por 2 años, por decisiones directas del Ministerio de Energía y Minas. Y eso va, como repito, contra la línea que según ha proyectado el gobierno en el fortalecimiento de Petroperú. La siguiente. Además existen decisiones que atentan contra Petroperú. Miren, la prensa que siempre va de la mano con el sector privado no dice, por ejemplo, que Petroperú, el Estado no le reconoce un crédito fiscal de la Amazonía que asciende a 1.200 millones hasta diciembre del 2012, sin contar lo que va del 2013. 1.200 millones de soles que bien nos serviría para el proyecto de modernización de la refinería Talara. No nos devuelven 20 millones de soles que hemos gastado como empresa en la remediación ambiental de activos privatizados, a pesar que existe una ley, la ley 28840, que dice claramente que tiene que devolverse de Petroperú. Pero es el capricho del ministro de Economía y Finanzas
de no devolverle a Petroperú. Y en el caso de la SUNAT, con nosotros son perversos. Tanto así es que Petroperú ha tenido que judicializar varios procesos por un monto superior a los 500 millones de soles. Procesos que van por la vía de los impuestos de los combustibles, que nosotros estamos plenamente convencidos que Petroperú los va a ganar, pero sencillamente el Poder Judicial también nos entorpece porque dilata sus procesos. Entonces, económicamente, como vemos, hay decisiones que afectan a Petroperú, pero sin embargo para el sector privado todos son facilidades, todos son exoneraciones, que también en su momento pues debería de aplicarse igualmente para Petroperú. Y también hay una decisión de un partido político, la célula parlamentaria fujimorista, que ha presentado un proyecto de ley 2163 que pretende modificar la ley orgánica de Petroperú y la ley de fortalecimiento, la ley 28840. ¿Qué es lo que quieren los fujimoristas? Hacer lo que ellos le hicieron a Petroperú y su gobierno. O sea, lo metieron en el SNIC, en el FONAFE, había muchas limitaciones en el gobierno del señor Toledo. Se consiguieron dos leyes, una de ellas la 28840 que casualmente nos excluye de esos ámbitos, y eso ha permitido que Petroperú tome decisiones rápidas. Simplemente para hacer un comentario, señorita Yorka. La siguiente, por favor. Para garantizar la vigencia y el fortalecimiento de Petroperú es necesario el respaldo político y no repetir las nefastas experiencias sobre la posibilidad de compra de activos de Repsol por parte del Estado. Nosotros lo vemos así. Que el gobierno no nos entorpezca, que nos dé autonomía, que nos permita desarrollar un proyecto integral de modernización de la refinería Talara, porque ahí sí los números corren. Eso es lo que nosotros pedimos, que nos dejen actuar con libertad, y además también en el caso de los lotes petroleros que se les devuelva a Petroperú. Eso es a grandes rasgos lo que queríamos compartir en representación de los trabajadores, y decirles que como trabajadores de Petroperú estamos en plena capacidad para poder afrontar los retos que se vengan para la empresa por el bien del país, en tener una seguridad energética que favorezca al país y no como se hace actualmente, que favorece solamente el bolsillo de los empresarios privados, que muchas veces no les interesa el abastecimiento del mercado interno. Me voy, pero por favor la última. Muchas gracias.